Cuando estudiamos geometría, vemos que si nosotros ponemos un punto y ponemos otro punto y trazamos una línea, tenemos una línea, una dimensión lineal. Es lo que llamaríamos la primera dimensión. Cuando nosotros añadimos más líneas y ponemos una así, otra así, otra así, tenemos una superficie. Ya creamos una segunda dimensión, una superficie que tiene largo y que tiene ancho. Es una superficie. De tal manera que cerramos la superficie, pues cerramos el cuadro. De tal manera que tenemos la primera dimensión y la segunda dimensión, que es la superficie. Viene la tercera dimensión, que es lo que compone nuestro mundo natural. Todo nuestro universo está en tres dimensiones. Quiere decir que tenemos la primera, la segunda superficie, pero si a esta superficie nosotros le vamos colocando más superficie, es como quien dice, a esta hoja, que es una superficie, le colocamos más y más hojas, tendríamos un libro. Superficie tras superficie, tras superficie, tras superficie, tras superficie. Entonces ya tenemos lo que llamamos un volumen. Es la tercera dimensión. La tercera dimensión. Entonces la primera, la línea. La segunda, la superficie. Pero si a esta superficie le ponemos otra y otra y otra y otra, forma un bloque. Ya no nada más tiene lo ancho y lo largo, sino ahora tiene un alto. Son las tres dimensiones. Entonces, en estas tres dimensiones es lo que nosotros conocemos que el mundo natural está constituido. Y haciendo una pequeña reflexión, vemos que entonces la primera dimensión, que es la línea, está incluida en la segunda. Y la segunda dimensión, o sea, la superficie, está incluida en la tercera, que es la que produce volumen. Entonces, estas cosas nos sirven para explicar algo que Dios nos ha revelado en el mundo espiritual. Estas pláticas y este conocimiento Dios nos lo dio hace aproximadamente unos 12 a 15 años aquí en la iglesia. Y orando al Señor y estando orando, el Señor me volvió a tocar y decir, tienes que volverle a explicar a la iglesia esto otra vez. Entonces por eso estamos tocando este punto que a mí el Señor me enseñó y me mostró también y me permitió abrir mi mente y mi entendimiento en muchas áreas de la vida espiritual. ¿Qué importancia tiene el conocer las dimensiones del mundo físico, del mundo natural? Precisamente para haberse creado esta tercera dimensión, tuvo que haber habido un punto superior. Si la primera dimensión comprende a la segunda y la segunda a la tercera, quiere decir que la tercera pertenece a una cuarta dimensión, pero que en el mundo natural no existe. En el mundo natural no se puede definir o explicar o comprobar, porque esta dimensión es una dimensión sobrenatural, la que llamamos la cuarta dimensión. Y esto Dios se lo dio también a un hombre llamado el pastor David Yonggi Cho en Seúl, Corea. Este pastor tenía un conflicto muy importante y su testimonio para mí, dentro de las cosas de la formación que Dios ha hecho, porque Dios nos ha formado a través de su palabra y a través de maestros de su palabra. Entonces yo tengo que darle
el reconocimiento a Dios por su siervo, el hermano David Yonggi Cho, que es actualmente el hombre que Dios usó para crear la iglesia más grande del mundo, que tiene más de 1,5 millones de miembros, de tal manera que en el mundo la iglesia está tremendamente fortalecida. Y vemos que esta iglesia se llama la iglesia del Evangelio completo. Después un día les voy a explicar por qué el Evangelio completo. Lo importante está en que este hermano decía y tenía esta circunstancia. Él decía precisamente que mucha gente allá en Corea iba y le preguntaban y le decían: ¿cómo es posible que si nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios por un milagro y Dios hace milagros, pero también vemos que los que no creen en nuestro Dios, los que no creen en Jesús, los que no creen también reciben milagros? Y le preguntaban a él y le decían: ¿por qué es posible? Y él menciona una secta allá en Corea que se llama los Sokakai. No sé ni qué querrán decir o qué, pero él lo menciona en sus escritos y dice que los Sokakai es una secta espiritual de tipo como mágica, brujería, pero que se concentran en una cosa que es la conciencia o el subconsciente, y hablar del poder de la mente. Y que si tú te concentras en algo y te lo piensas y estás en ello, puedes materializar aquello en la vida material. Entonces ellos pensaban, y ahora sí que los Sokakai de ese tiempo allá en Corea deben de existir todavía, son los que le llamamos la iglesia unitaria. Ustedes han oído hablar tal vez de los unitarios. Bueno, ellos también hablan precisamente de que el poder del espíritu humano cuando se concentra y piensa en tener bendiciones materiales, logra tener bendiciones materiales. Y si quieres concentrarte en la felicidad, logras llegar a tener cierta felicidad. Y todo eso es el poder de la mente. Todos se están juntando en la mente, y en esto lo juntamos en una sola palabra que se llama humanismo. El humanismo es cuando todo se va concentrando en el ser humano, en las capacidades que tiene el ser humano, y que en un momento dado el ser humano se manifiesta en esa cuarta dimensión que es sobrenatural, que no está sujeta al espacio, al tiempo y la materia, sino que trasciende, y el ser humano lo puede hacer. Explicación: ¿por qué? Porque todo el mundo que Dios hizo, lo hizo en una función material, de materia, espacio, de tal manera que todo está comprendido en la primera, segunda y tercera dimensión. Ese es el cuerpo físico nuestro, está comprendido en la tercera dimensión. Nosotros somos materia, tenemos espacio, tenemos la distancia, tenemos todo lo que comprende las tres dimensiones. Pero la cuarta dimensión, Dios no se la dio a las demás criaturas que Él hizo, ni a los peces, ni a los árboles, ni a las aves, ni a los animales. Dios le dio esa parte que es sobredimensional, que es espiritual, se la dio solamente al hombre. Quiere decir que nosotros fuimos creados materia, 3 dimensiones, más nos dio espíritu, y el espíritu entró a la cuarta dimensión que está por encima del mundo material. Ahora tenemos que entender una cosa, que quede un punto fijo de enseñanza. Todo lo que vemos de las 3 dimensiones fue creado en la cuarta dimensión, en el mundo espiritual. Ahora vamos a ponerle nombre: en el mundo de Dios, en la presencia y en la esencia del Dios creador, que es espíritu, que vive en la eternidad y que es el que creó en esa esfera de la cuarta dimensión, creó todas las cosas naturales y materiales que nosotros vemos en esta tercera dimensión. De tal manera que esto explica por qué algunos seres humanos que han comprendido
su naturaleza física material, han entendido que tienen un poder por encima del mundo material que se llama el poder espiritual. Y ese poder espiritual tiene ese poder de dominar sobre el mundo material. Entonces nosotros habíamos pensado que solamente los cristianos somos los que tenemos esto. No. Vean cómo Dios nos está abriendo hoy y nos está dando una revelación muy importante. El mundo espiritual pertenece tanto a todos los, no pertenece a los seres animales, sino a todos los seres humanos, sean creyentes o no creyentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos una naturaleza que Dios creó. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Dios puso en nosotros un espíritu que es semejante al de Él, que es eterno. Una de las cosas que ahora distinguen al ser humano es que teniendo un cuerpo material, también es una criatura que va a vivir eternamente y para siempre. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Ese es el asunto de todo lo que pasó después. El pecado, la promesa del Salvador, el Salvador, Cristo Jesús, vino a morir, pagó el precio del pecado, ahora tenemos vida eterna. Todo eso nace desde el punto de vista en el que nosotros trascendimos del mundo material a un mundo espiritual. Por eso es que los seres humanos tenemos ese espíritu que no pertenece al mundo natural. Dios nos lo dio. Y ese espíritu tiene un poder y una autoridad para gobernar el mundo natural. Bien, entonces hay que entender otra cosa. Si Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, entonces Dios nos revela que hay 3 espíritus en el universo. Uno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Él es Dios. 2, el espíritu del diablo, que Él creó, que Él formó, pero que se rebeló y se constituye en enemigo de Dios. Y el espíritu humano, que Dios puso en los seres humanos. Entonces hay 3 espíritus en el universo: Dios, el diablo y los seres humanos. De tal manera que en el mundo de nuestra esfera material, nosotros como seres espirituales que somos, entonces entendemos que Dios nos ha dado un poder y una autoridad para influenciar en el mundo natural. Esa es nuestra vida espiritual. Pero como vino el diablo, se rebeló en el cielo, Él vino a la tierra, inmediatamente Él empezó a tratar de controlar y dominar, porque Él sabía todas las cosas, Él sabe muchas cosas. No es omnipotente como Dios, no es omnisciente como Dios, ni es omnipresente como Dios, porque no es Dios. Que quede claro, el diablo no es Dios. El mundo lo ha hecho Dios, pero Él ni está en todas partes, ni sabe todas las cosas, ni puede todas las cosas. Por tanto, el diablo es un ser creado, un ser que está limitado, y nuestro soberano Dios es el Dios eterno para siempre. De tal manera que podemos entonces nosotros entender ahora que en esta dimensión, cuando el diablo sabe que tenemos ese espíritu, sabe que tenemos ese dominio. ¿Y cómo lo supo? Porque él lo oyó en el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán y a Eva: te doy poder y autoridad para sojuzgar sobre toda cosa creada. ¿Cuál era toda cosa creada? El universo de la primera, segunda y tercera dimensión. Entonces Él iba a dominar no porque tenía un cuerpo físico, sino porque tenía un espíritu en un cuerpo físico que podía dominar la primera, segunda y tercera dimensión, pero por su vida espiritual que tenía. De tal manera que entonces el diablo se encarga de querer controlar, y ya sabemos lo que hizo. Llamó a Eva y le empezó a mostrar el árbol. Y le dice: con que Dios dijo que no comieras de este árbol, porque sabe Dios que el día que comas te vas a volver como Dios. Entonces empezó a llevar a Eva para que viera el árbol.
Y yo estoy seguro que esa tentación no cayó nada más, vio y ya luego lo hizo caso. No, pasaron días. Aquella mujer empezó a darle vueltas en su mente, en su corazón, y a ver el árbol. Dice que vio que era bueno, que era agradable a la vista, que era bueno tal vez para comer, lo vio delicioso, empezó a tener ganas de comer, le dio hambre y ahí estaba viendo y mirando. Y además la tentación, vas a ser como Dios. Y luego le dijo ella, no, pero es que el día que comamos vamos a morir. El diablo miente, le mintió y le dijo, no morirás. Entonces aquella visión, aquel mirar fijamente de estar observando una cosa, hizo que en la mente y en el corazón de Eva se formara un pensamiento. Y ese pensamiento toma forma en la mente y en su espíritu. Y ese pensamiento, ese sueño de llegar a ser como Dios, ese sueño de conocer el bien y el mal, ese pensamiento llegó a cristalizar de tal manera que la hizo actuar, la hizo tomar de aquel árbol, de tal manera que pecó y cometió la acción que Dios le había dicho que no hiciera, porque ese día iba a morir. La muerte vino a la raza humana, el pecado entró, el diablo tomó el control del poder que Dios le había dado al hombre, porque el hombre se sometió a la autoridad del diablo. Entonces, a partir de ese momento, el diablo tiene el control espiritual de la gente, sí, pero lo tiene siempre en ese aspecto, de tal manera que él tiene un dominio sobre el mundo, sobre el espíritu de las personas, el espíritu humano. ¿Por qué? Porque el espíritu humano vino a muerte, vino a separación de Dios. El espíritu humano ahora dependía exclusivamente del diablo. Por eso es que el diablo, cuando empieza a mover las cosas, y ahora que ya vemos todo el devenir de la historia, viene Cristo, pasaron los miles de años, viene Cristo a la tierra, derrota a Satanás, sube a la cruz, paga el precio del pecado, le quita las llaves de la muerte, le quita las llaves del infierno, y entonces Jesucristo resucita, sube al cielo y está en el cielo ahora bendiciendo a todos aquellos seres humanos que creen en Él y que ahora son perdonados de sus pecados, tienen vida eterna y vamos camino al cielo. Entonces eso es lo que somos, dáselo fuerte, porque estamos viendo, miren, estamos viendo la historia cósmica, estamos viendo una situación de los siglos que Dios está revelando a nuestro entendimiento, que muchos no entienden y no conocen. Entonces, cuando Dios hace esto, Él nos lleva a este punto que Él nos dice, ahora he tomado nuevamente el control. Ahora vamos a recuperar lo que el diablo nos robó, lo que el diablo usurpó, el poder que yo les había dado. Y ahora ustedes, que son mis hijos, tienen el poder y la autoridad para recuperar todo lo que el diablo nos había robado. Entonces, el Espíritu Santo vino, el Espíritu de Dios vino a morar a nuestros corazones. Ahora tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. ¿Cuándo vino? Cuando recibimos a Jesucristo, su Hijo, en nuestro corazón por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros decimos, yo creo, Jesucristo, que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador, y por lo tanto te abro, Señor Jesús, mi corazón, y te invito a entrar. El Espíritu Santo viene y con la presencia de Cristo, Cristo viene y nos da su Espíritu y Él se queda a morar en nuestros corazones. De tal manera que ahora somos hijos de Dios y tenemos recuperada aquella dimensión espiritual, que era la cuarta dimensión. La dimensión cuarta que habíamos perdido y que el diablo tenía bajo su control. Y por tanto, toda aquella persona, óiganlo, ahora entramos, toda aquella persona que no es hija de Dios, que no es creyente en Dios, que trabaja y va y consulta a un brujo, o consulta a un hechicero, o hace una brujería, una hechicería, saben que están entrando en la esfera espiritual, están entrando en la cuarta dimensión, pero del mal, de lo malo, controlados por el diablo,
por Satanás y por sus demonios. Esta gente sí tiene el poder de enfermar, tiene el poder de lastimar, tiene el poder de sanar a los que han sido enfermados por el mismo diablo. Entonces, porque la enfermedad viene por el pecado y viene por el diablo. De tal manera que él tiene ese poder. Por eso ven que mucha gente dice: me hicieron mal de ojo, me embrujaron. En parte tienen razón. Pero vino Jesucristo, que cuando alguien viene a Jesús, son sanados, son liberados y son libertados para siempre de esos espíritus. Quiere decir que esos espíritus son reales. Entonces el hermano David John Cho, cuando la gente iba y le decía: ¿por qué estos curan enfermedades? Y eso viene a mi mente, y Dios me hizo que hoy les explicara esto. ¿Por qué? Porque yo supe de un hermano de esta iglesia que le dio cáncer. Le dio cáncer y estábamos orando por él, y como que sentía que no sanaba y empezó a buscar otros caminos de sanidad. Supe por ahí que había ido que hierbas y que hierbateros, y que luego fue a unos gente que le habían puesto no sé qué cosas y hierbas y sortilegios y pues brujería pura. Entonces nosotros seguíamos orando por él. Dice: Señor, muéstrale que tú eres Dios, que tú eres el Todopoderoso. Supe que sanó, supe que curó. Dejó de asistir aquí, iba a una iglesia, iba a otra, después ya dejó de asistir. Supe que sanó y que está bien el día de hoy. Lo que me queda en mi mente es: ¿a quién le está dando la gloria? ¿De quién él dice? Porque nosotros podemos decir: me sanó la hierba fulana, me curó el brujo mengano, o me curó aquella persona que vino y puso manos sobre mí, pero no es ni cristiana. Por eso la Biblia dice: cuídate de quien te pone las manos encima. Ya estamos entrando a otro nivel, Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que viene y te impone las manos y yo te bendigo. ¿Quién es esa persona? ¿Es un hijo de Dios? ¿Es un creyente? ¿Es una persona llena por el Espíritu Santo? ¿O es una persona que anda imponiendo manos y que tiene espíritus demoníacos? Por eso es importante que no nos dejemos poner las manos de cualquiera. Tenemos que saber que nos pone la mano un siervo o una sierva de Dios que está declarada y que confiesa que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso es tan importante lo que les estoy diciendo en esta mañana, porque esto es real y lo estamos viviendo el día de hoy. Gente que va y consulta a brujos y hechiceros y se les hace fácil, y ellos creen esto. ¿Por qué? Porque en el mundo anterior donde vivían veían esas cosas. Pero ahora los que hemos vuelto a la luz y hemos dejado el mundo de las tinieblas, ya sabemos que sí hay un nivel espiritual que es la cuarta dimensión, la dimensión del espíritu, manejada por el diablo, y la otra gobernada y sostenida por el Dios Altísimo, el Todopoderoso, a quien el diablo sabe que está sometido. El diablo sabe que Jesucristo, el Dios eterno, el Padre y el Espíritu Santo son el Dios único y verdadero a quien el diablo se debe de someter, y sabe él que sus días están contados porque está derrotado. Y por eso en la cruz del Calvario, dáselo fuerte. Muy bien, entonces esta es la primera parte de comprensión de por qué tenemos que entender el mundo espiritual. Ahora entramos de lleno al tema que Dios quiere mostrarnos, pero esto era fundamental para poder comprender. Dentro de este mundo espiritual de la cuarta dimensión en el que vivimos, Dios se manifiesta poderosamente, y es el Espíritu Santo el que gobierna nuestras vidas. Nos lo explica en su palabra, nos dice qué hacer, cómo no hacer, y qué decir y qué no decir. El Espíritu Santo está, y el Espíritu Santo nos ha dicho que nosotros podemos gobernar. O sea, nos ha dado nuevamente la autoridad a nivel de la cuarta dimensión del mundo espiritual para gobernar en el mundo natural.
Entonces, cuando hay un enfermo, está enfermo físicamente, Dios te dijo: ve y pon manos sobre los enfermos, y en mi nombre, no en tu poder, no en tu persona, porque entonces te conviertes en un diablo. No pienses que eres tú el que sanas. Es el Espíritu Santo, es Dios, es Cristo Jesús, que a través de su orden y de su plan y de su propósito, nosotros somos representantes de Él, y en su nombre vamos y ejercemos la autoridad. Entonces, te declaro sano de este cáncer en el nombre de Jesús. ¿Y qué tiene que hacer ese cáncer? Irse, fuera. Pero no nada más, dáselo fuerte, no nada más las enfermedades. Hay espíritus de adulterio, espíritus de fornicación, espíritus de drogadicción, espíritus que han controlado personas, que han dominado sus vidas de tal manera que necesitamos ordenarles, echarles fuera y decirle: mi mente, mi corazón, mis pensamientos están sometidos a mi Dios y Señor, que es Cristo Jesús. Tu espíritu de mal, te vas fuera de mi vida. Entonces tenemos el poder y la autoridad de echar fuera demonios, sanar enfermos. Y lo que es más, pero ese es motivo de otra predicación: resucitar muertos. El Señor me reveló y me dijo: Irán, tienes que hablarle a la iglesia de que resucitar muertos no nada más se trata de resucitar un muerto físico que acaba de morir. La resurrección que la que estoy hablando no es tanto de esa, porque el Señor Jesucristo hubiera resucitado más que sanar y echar fuera demonios. Él nos dio la enseñanza de que le resucitó 2, 3, pero no que toda la gente que estaba muerta la resucitaba. Pero en cambio se la pasaba salvando todos los días, resucitando de entre los muertos espirituales, resucitándolos, sacándolos de la muerte eterna a una vida eterna. Esa es la verdadera resurrección. Esa es la verdadera resurrección, y es la que nos mandó a predicar. Cada que tú le hablas a una persona de Jesús, esa persona recibe la vida, se levanta de entre los muertos, tiene vida espiritual, su nombre es anotado en el cielo y va camino a la eternidad. Esa es la verdadera resurrección. Por eso ahora yo entiendo que voy levantando muertos al predicar la palabra de Jesús, levantando muertos al llevar a las gentes a la vida eterna a través de Jesucristo. Que la sangre de Jesucristo limpie de todo pecado, que tú te restaures y que tú vengas como aquel valle de huesos secos que hizo: Espíritu, ven de los 4 vientos y pon vida sobre estos huesos. Cuánta gente que vive muerta. Sube la carne, suben los músculos, suben los tendones, sube la piel, está completo, ya lleno de vida todo aquello, pero le falta el Espíritu. Espíritu Santo sopla aliento de vida, y el Espíritu Santo trae a la persona de Cristo y llena a aquella persona y cobra nueva vida. Esa es la resurrección. La resurrección de entre los muertos. Pues bien, todo esto nos lleva a un punto. El lenguaje que Dios habla, que nos habla en las Sagradas Escrituras, es un lenguaje que Dios usa para que entendamos cómo Él habla a través en nuestras vidas, para estimularnos a ver en la dimensión espiritual, en la dimensión sobrenatural, que es la dimensión del Espíritu Santo. Esta dimensión que la que Él habla es de lenguajes y sueños. Vean lo que dice Joel 2:28. Vamos a la palabra de Dios. Joel 2:28. La palabra de Dios dice, vean lo que dice, esta palabra profética: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Después de esto, estaba cumpliendo una palabra profética en Joel. Se estaba dando una palabra profética. ¿Y que dice la Escritura? Creed a mis profetas y seréis prosperados. Pero está diciendo el profeta Joel, hablando por la boca de Joel, Dios mismo nos está hablando, nos está diciendo: en aquellos tiempos voy a derramar mi espíritu sobre toda carne.
La gente, las personas van a empezar a profetizar. Por eso estamos entrando en un tiempo, en este principio de año 2018, donde las profecías se van a estar cumpliendo, donde vamos a tener un año donde la formación profética de esta iglesia se va a levantar para declarar los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Declarar. Acabamos de declarar, hacer una declaración profética. Empoderados para prosperar. Empoderados para prosperar mientras recogíamos las ofrendas. Entonces nos está diciendo que el Espíritu Santo, cuando venga, Él nos va a dar sueños y visiones. ¿Por qué? Porque solamente en el mundo espiritual tú puedes soñar. Tú puedes ver visiones que no están comprendidas en el mundo físico, material. Por ejemplo, si Dios pone una visión, como bueno, voy a tomar el ejemplo personal mío. Yo simple y sencillamente un cirujano dentista que estudié cirugía maxilofacial, simple y sencillamente me considero una persona normal con una profesión como cualquiera de ustedes puede tenerla. Pero cuando Dios me llamó a salvación, me hizo entender que yo era un pecador y que iba camino al infierno y que merecía la muerte, y en su amor me salvó. Ahora ya como hijo de Dios, pues yo venía a alabarlo, a darle gracias por la salvación, y ahí estaba yo contento, feliz cada domingo, siendo un cristiano, vamos a llamarle común y corriente. Pero Dios no quiere que sus hijos se queden en ese nivel de cristianos comunes y corrientes que vengan cada domingo a cantar, a alabar, a entregar su ofrenda, su diezmo y se vayan a su casa. Entonces esos cristianos siempre están preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué no salgo a otro nivel? ¿Por qué no salgo de esta necesidad? ¿Por qué no salgo de estas enfermedades? ¿Por qué no salgo de la miseria? ¿Por qué no salgo de la pobreza? ¿Por qué mi familia tiene problemas? ¿Por qué mi esposo ya cayó en pecado? ¿Por qué mi esposa anda en problemas de adulterio? Y mis hijos andan en fornicación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo eso empiezan a preguntarse los cristianos naturales, los cristianos comunes, los cristianos que han llevado una religión, y es ahí donde Dios nos viene a rescatar. Y Dios dice, ya quiero que salgan de ese nivel de un cristianismo religioso y quieren que entren a otro nivel, al nivel de la victoria, al nivel del triunfo, al nivel de la derrota. Pero para eso tienes que salirte de la tercera dimensión para entrar a la cuarta dimensión, y desde ahí, desde tu posición como hijo de Dios, como desde tu posición como una persona que está sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo, empieces a ejercer la autoridad sobre todo espíritu, sobre todo demonio, sobre toda enfermedad y sobre todo problema de naturaleza financiera y económica. Eso es llevarnos a otro nivel. Ahora quiero decirles, esto que les acabo de mencionar ahorita unos segundos antes, ¿no es un sueño? ¿No es un sueño? Pensar que nosotros vamos a gobernar y que vamos a echar fuera demonios. ¿No es un sueño pensar que vamos a decretar prosperidad en nuestras vidas y que nuestras manos todo lo que toquemos va a ser prosperado y que vamos a tener financieramente en todas las cosas todo lo necesario para que abundemos para toda buena obra? ¿No son sueños? Bueno, pues esos son los sueños del Espíritu Santo. Esos son los sueños que Dios quiere que tú tengas. Esos son los sueños que tú te des cuenta. Es que no puedo salir, no puedo vencer este pecado, no puedo vencer esta adicción, no puedo vencer esta debilidad que tengo de mentir, no puedo vencer esta debilidad de robar, no puedo. Ya cancela eso en el nombre de Jesús y empieza a soñar y a darte cuenta que lo que no podías en la tercera dimensión es posible en el mundo del Espíritu. Por eso Dios nos pone sueños y quiere que cambiemos nuestra imagen mental de todas las cosas.
No nada más que cambiemos nuestra imagen de las cosas, porque lo que nosotros vemos con nuestros ojos y pensamos en nuestra mente, eso está ya por encima del mundo, en el mundo espiritual, por encima de la tercera dimensión, y es la que nos hace pensar y actuar, y es lo que nos hace o limitados o triunfantes. Si tú estás en tu mente diciendo, no voy a poder estudiar esta carrera, estás entrando en el terreno espiritual, mandándole al terreno de la tercera dimensión, diciendo, no puedo. Por tanto, no puedes. Es como aquel que dice, yo vivo, es que soy pobre, siempre he sido pobre y así me voy a quedar. Así te vas a quedar, porque estás hablando en el terreno de la cuarta dimensión a tu tercera dimensión y estás ordenando lo que va a suceder. Por eso Dios dice en Proverbios 18, 20, 22, 20. Proverbios 18, 21, 22, donde dice, el poder de la vida y de la muerte está, ahí está, miren, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir que si tú declaras vida, va a haber vida. Pero ¿cómo va a ser posible en la tercera dimensión, donde el médico te dijo que tienes un cáncer que es incurable, que no hay solución para ti? Esa es la tercera dimensión. ¿Qué puedes hacer en la tercera dimensión si el médico te dijo que no hay solución para ti, que te quedan 6 meses de vida? 6 meses de vida, prepara tus asuntos. Y la gente empieza a preparar sus asuntos y a prepararse para morir dentro de 6 meses. Pero Dios nos dice, a nivel de la cuarta dimensión, en el espíritu, nos dice, tú declara que no morirás, sino que vivirás y declararás la grandeza de tu Señor. Entonces nos lleva a otro nivel de fe. El nivel de fe es en el mundo espiritual. Cambia tu imagen. Ya no te veas muriéndote. Vete sano. Ya no te veas derrotado. Es que no puedo salir. Soy esclavo de este vicio. Soy esclavo de esta debilidad. Soy esclavo de este pecado. Soy esclavo. Síguelo diciendo, síguelo pensando. Y así va a ser. Porque ese es el poder que Dios nos dio desde la creación. Que tuviéramos poder para modificar, transformar el mundo en el que vivimos. Pero se lo entregamos al diablo. Y desde entonces el diablo controla nuestras mentes y nuestros pensamientos. Pero ahora Dios nos ha libertado, y en el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones, el Espíritu nos lleva a otras dimensiones. Y quiero darles 2 testimonios de que el hermano David John Hicho cuenta precisamente para mostrarnos esto. En primer lugar, Dios nos dio los sueños y visiones, y para que viéramos lo importante de esto, dice la Sagrada Escritura que lo que nosotros declaremos va a ser una realidad en el mundo, en la tercera dimensión, en nuestro mundo natural, porque Dios ha puesto poder y autoridad en nuestra lengua. Ahora, un caso importante es este. Dice el hermano que una vez estaba preparando su mensaje para un sermón, cuando le hablaron por teléfono, que le hablaban del Hospital Nacional de Seúl, allí en Corea. Y le dijeron, ¿usted es el pastor Cho? Y él dijo, sí, yo soy. Uno de los miembros de su iglesia se está muriendo. Sufrió un accidente de automóvil. Un taxi lo atropelló, y el chofer ha andado toda la mañana dando vueltas con él en el asiento del auto, desde toda la noche en el asiento del auto. Y esto porque hay una ley en Corea que dice que si un taxista mata a un hombre en la calle o lo atropella, todo lo que tiene que pagar el chofer son $2,300, y con eso queda saldado su problema. De tal manera que cuando un taxista atropella a una persona, o cualquier otra persona atropella a otra, lo que hacían ya como costumbre era agarrar al atropellado, lo ponían en el asiento de atrás y andaban dando vueltas en el carro hasta que se moría.
Ya que se moría, entonces ya lo llevaban y decían, yo lo atropellé, pero ya está muerto. Firmo, voy a pagar $2,300. Pero si aquel atropellado era llevado al hospital y empezaban a tomarle radiografías y estudios y todo, no hombre, aquello se convertía en $25,000. De tal manera que a ninguna gente que atropella allá le quiere llevar al herido al hospital, porque le va a costar un mundo de dinero. Pues este miembro de la iglesia del hermano David Yonggi Cho, que fue atropellado, el taxista, como ya era noche, él relata que salió de esa noche porque era para tiempo de Navidad, y dice que salió con los regalos, y el señor que había comprado, iba a su casa para llevarle a su esposa, iba con prisa cuando no vio que había una luz de alto y él se atravesó, y al atravesarse el taxista le golpeó y lo atropelló con todo y su regalo. Cuando lo vio caído, lo vio que estaba herido, lo agarró, lo subió inmediatamente. La gente piensa lo va a llevar al hospital. No, este hombre lo llevó a pasear y a pasear y a pasear toda la noche, y ya temprano un policía vio al taxi que andaba así, lo vio raro, se acercó y vio que traía a una persona allá atrás. Entonces lo vio y vio que era un herido y le dijo, vámonos al hospital. Y lo llevó al hospital, fue cuando lo entregaron. Cuando este doctor, que conocía al doctor Cho, le habló por teléfono y le dijo, aquí hay un miembro de su iglesia. Y entonces le dice, tiene una herida muy importante, acabamos de examinar, sus intestinos están rotos, su excremento ya se corrió por todo el abdomen, dice, ya entró en un estadio de infección sistémica, no creo que pueda vivir muchas horas. Y entonces le dice, ¿qué opina usted, pastor? ¿Qué hacemos? Y entonces él le dijo, traten de operarlo, opérenle, yo al rato termino y voy para allá. Y así fue, el pastor llegó allá al hospital. Dice que cuando llegó le dijo, como él ya había dicho que le dieran, dice que lo habían abierto, se habían roto sus intestinos en varios fragmentos por el golpe del automóvil, y que todo el excremento tuvieron que costurar y dejar drenaje y todo. Y dice, perdió mucha sangre, tardó muchas horas dando la vuelta esperando a este taxista que él muriera. De tal manera que le dice el médico, le dijo, no hay muchas esperanzas, creo que le quedan pocas horas de vida. Y entonces dice que el pastor entró y clamó a Dios y le dijo, Dios mío, dame nada más 5 minutos que este hombre recupere la conciencia, porque estaba inconsciente y ya estaba en estado de coma. De tal manera que él estaba orando y dame 5 minutos. Y cuando él estaba clamando a Dios, el pastor, abriendo hacia el cielo, hacia la cuarta dimensión, donde Dios escucha, donde Dios habla y donde Dios hace que las cosas del mundo espiritual y funcionen en el mundo natural. Por eso tú tienes que entender que este principio que hoy nos está dando es el fundamento de la oración, porque podemos hablar al cielo. El cielo se mueve para trabajar en esta tierra, en el mundo físico. Por eso es que nuestra fe se alimenta y se fortalece de que esta revelación de la cuarta dimensión del mundo sobrenatural, del poder que Dios nos ha dado, es gloriosa para la vida de un cristiano, como lo fue para mí. De tal manera que entonces encontramos que este pastor oró y aquel hombre de repente se empezó a mover y abrió los ojos. Y le dijo, hermano, y le dijo, Pastor Cho, lo reconoció. Y entonces le dijo, mira hermano, dice que el enfermo le dijo, pastor, me duele todo, me siento muy mal, me voy a morir, siento que me voy a morir. Y entonces le dijo, calla tu boca y no declares. ¿No me has escuchado lo que Dios nos ha enseñado? Que tú no puedes estar declarando lo que el diablo quiere que declares. El diablo es espíritu de muerte, el diablo es espíritu de enfermedad, el diablo es espíritu de derrota, el diablo es espíritu de miseria, el diablo es espíritu de infelicidad, de todo lo que tú quieras pensar. Y Dios y le dice el pastor a este hombre, tú declara, estoy sano, me levanto de esta cama, voy a ir con mi esposa y esos regalos que llevaba se los voy a entregar, voy a vivir con mi familia, voy a volver a mi negocio,
ve, mira, sueña, imagínate esta visión en tu mente. No veas lo que el diablo quiere que veas. En la dimensión espiritual, es la dimensión de los sueños, porque es un sueño porque no sucede en ese momento. Es un sueño porque todavía no es. Por eso Dios quiere que tú sueñes, quiere que tú tengas visiones. Dios quiere que tú siempre estés deseando y anhelando y digas: yo voy a ser el mejor profesionista, voy a hacer el mejor negocio, voy a levantarme de esta, voy a estar bien, mi carrera va a volver, mis estudios se van a concluir y voy a ser una persona exitosa y voy a servir al Señor. Mi ministerio va a crecer, mi célula también, la iglesia en la que vivo, todo esto tiene que moverse. Dale fuerte al Señor. Entonces dice la palabra que la historia que nos cuenta el Señor dice que este hombre empezó y dijo: sí, pastor, me veo sano, me veo con mi familia, no dejes de hacerlo, decláralo. Y entonces dice que cuando él volteó, estaba un médico y una enfermera detrás de él, oyendo todo lo que le estaba diciendo este hombre, y que empezaron a reírse. Y entonces él sintió el ataque del diablo, como diciendo: estás animando a este hombre para que sueñe cuando ya se está muriendo. Entonces él dice que no se iba a rendir. Y le dije: no te rindas, tú sigues soñando. Y yo seguía hablando, dice él, seguía hablándole a este hombre: sigue soñando, sigue viéndote, porque Dios te va a levantar y Dios va a hacer una gloriosa restauración en tu vida y te va a sanar tus intestinos y todo. Pasó aquellos momentos, 5 minutos, volvió a cerrar sus ojos este hombre, pero cerró sus ojos con una visión, con un sueño, con una figura en su mente. Y dice que después llegaron los médicos y al otro día le habló el doctor al pastor Cho y le dijo: manténme informado. Le habló y le dijo: tiene una mejoría sobrenatural, está reaccionando como no nos imaginamos. Este hombre debía de estar 3 semanas, un mes internado. Y lo más glorioso, que pasó una semana y a la semana estaba saliendo, caminando del hospital. Dios glorificó su nombre. Dios cambió la ambición de aquello, porque Dios puede y quiere hacer. Y otro de los testimonios importantes que me acuerdo que conté en esta iglesia es otro testimonio que el pastor Cho comentó. Era de una mujer que llegó a la oficina y que el pastor estaba ahí y ella llegó llorando, angustiada. Le dijo: pastor, usted sabe que tengo a mi esposo, que tengo mis hijos y que tengo una sola hija, y que mi hija se ha vuelto al mundo. Mi hija se fue a la perdición, de tal manera que hemos hablado con ella, la hemos exhortado y no quiere hacer caso. Dice que esa es su vida y se pone rebelde, no obedece a su padre, no me obedece a mí. Ha sido una rebelión completa de desobediencia, al grado tal que siento tanta vergüenza, porque ella se ha dedicado aún para hacernos enojar. Se ha relacionado con los amigos de mi esposo. Y ahora se anda acostando con ellos, se anda yendo a los hoteles con los amigos de mi esposo. Y mi esposo ya no cabe en la vergüenza, ya ni quiere ir a su trabajo, porque la gente sabe que es la hija de él y que anda ahí prostituyéndose. Y también con los amigos de mis hijos también anda ella. Dice: es tanta mi desesperación que le he pedido a Dios que la mate y que se la lleve. Entonces le dijo el pastor: ese es el deseo que el diablo tiene y que ha puesto en su mente. Usted, que tiene el poder y la autoridad por ser su madre, Dios nos ha dado un poder y una autoridad a los padres para interceder por nuestros hijos, porque Dios siempre obra a través de tu autoridad. Dios obra a través de tu autoridad, y todos tenemos unos padres, todos tenemos un hermano mayor, todos tenemos a alguien que interceda y nos guarde y nos proteja.
Todos tenemos un pastor hablando de cristianos. Por eso es necesario que todo cristiano esté bajo autoridad, que está bajo la autoridad del que Dios ha establecido, porque ahí está su protección y su intercesión. Aquella persona que se aparta de la autoridad, aquella persona que se sale de su autoridad, queda desprotegida y queda a expensas de que el diablo destruya y acabe con su vida. Por eso es importante que nosotros entendamos. Y entonces esta mujer ya estaba declarando la muerte de su hija, que la mate. Ya no soporto más esta vergüenza y este sufrimiento que tenemos. Entonces el pastor le dijo: hermana, ahora entiendo por qué la causa de todo esto. El diablo ha ganado en la vida de sus hijos, en la vida de su esposo y en la vida de usted. La dimensión espiritual la tiene controlada el diablo, y no ha sido Dios el que está controlando sus sueños, ni sus visiones, ni sus pensamientos. Lo que usted declare con su boca, eso va a suceder. Pero si usted cancela eso, va a ser cancelado. Y si usted ahora empieza a declarar y a ver que su hija anda en buenos caminos, que su hija ahora vuelve a los caminos de Dios, que su hija se arrepiente, que su hija cambia de vida, que su hija realmente es transformada, y que todo lo que usted ve por el poder de Dios, no por un buen deseo, no por un buen anhelo nuestro, sino porque el Espíritu Santo pone esos buenos deseos y esa figura que Él quiere que tengas de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, que tú lo crees en la mente y digas: Señor, en tu nombre declaro que el diablo es derrotado, y que este sueño mío, esta visión que estás poniendo en mi mente, se va a conceder y se va a realizar. Dice que en ese momento esa mujer le dijo: ¿he entendido, hermana? Y ella dijo: sí, pero no puedo. Y entonces dije el pastor: vamos a orar. Y hizo una oración pidiéndole a Dios, en el nombre de Jesucristo, que aquella mujer venciera la duda, venciera el temor, venciera toda aquella incredulidad que ella había llevado el diablo hasta ese punto. Siendo una hija de Dios, siendo una cristiana, porque todos luchamos, llegamos un momento a decir: bueno, Dios, tanto te he pedido, tanto te he rogado, y no sucede nada, y no sucede nada. Entramos en un nivel de incredulidad. Pídele a Dios que te dé la fe, que te dé la fortaleza para persistir, y no te rindas. Sigue insistiendo hasta que veas que aquel sueño, que aquella visión que Dios te ha puesto se cumple en tu vida y en la vida de tu amado. Y vemos entonces cómo aquella mujer empezó, y el pastor estuvo orando, apoyando, y ella cambió su imagen, cambió su mentalidad, y empezó a declarar la victoria sobre su hija. Y dice el relato que un día llegó y tocaron a la puerta de esta mujer. Ella abrió la puerta y vio a su hija ahí en la entrada. Su hija había dicho, después relata ella, que estaba en un cuarto de hotel prostituyéndose, cuando sintió que alguien le hablaba y le decía: tú no perteneces aquí, tú no eres más de este mundo, tú fuiste hecha y creada para la gloria de Dios, para bendición y orgullo de tu familia. Tú fuiste hecha para tener victoria y no vivir en derrota. Has vivido con rencores y resentimientos haciendo esto para vengarte de tu familia, de tus hermanos, porque el diablo siempre cambia la mente para que te enojes con aquellos que te aman, con aquellos que te defienden, con aquellos que te protegen, con aquellos que interceden, porque el diablo quiere romper esa relación para que no tengas protección. Cuídate cuando el diablo te esté atacando contra tu autoridad, cuando el diablo te esté atacando con aquellos que te defienden. Renuncia a ellos y échalos fuera de tu vida. De tal manera que esta muchacha se levantó de aquel cuarto, salió, se fue, se bañó y dijo: voy a ir a mi casa por última vez. Si me vuelven a rechazar, ¿cuántas veces la habrán rechazado?
¿Cuántas veces la habrán humillado? ¿Cuánto le habrán ofendido? ¿Cuántas veces le habrán dicho: prostituta, eres de lo peor, no te soportamos, no te aguantamos? ¿Cuántas veces de nuestra boca salieron las agresiones que debemos arrepentirnos y cambiar nuestra visión? Porque es lo que Dios quiere que cambiemos. De tal manera que esta muchacha tocó la puerta y cuando abrió, ya no vio a aquella madre agresiva, ofendida, lastimada, dañada, diciéndole: ojalá te mueras. Dice que cuando abrió, la mamá vio en el rostro de ella una luz, un cambio, producto del cielo. Dice que cuando vio el rostro de ella, la vio diferente. Y entonces en el corazón de la mamá, a lo mejor yo digo que el corazón de la mamá era el diferente. Y pudo ver lo que siempre ella había querido. Nadie queremos andar en lo malo. Nadie queremos andar en el mal. Sabemos que vamos a terminar mal. Sabemos que traemos el sufrimiento para nosotros y para nuestros amados. Sabemos que vamos a llevarnos entre los pies a quien se ponga en nuestra vida. Sabemos que vamos camino al infierno y a la destrucción. Y nadie queremos eso. Y aquella muchacha, en su corazón, ella quería ser libre. Cuando llegó a su casa, aquella mamá dice que le abrió y le dijo: hija, ven, te estábamos esperando. Cuando ella sintió que la estaban esperando, dice que se abrazó a su madre y lloraron. Y su mamá la estuvo llevando a la iglesia durante 3 meses. Estuvo llevando, lavando su corazón, lavando su mente, limpiando su espíritu. Y Dios estuvo trabajando en ella durante esos 3 meses. Y un día se presentan en la oficina del pastor Cho. Y dice que el pastor Cho, cuando la pasó la secretaria a su oficina, le dice: hermana, que me da gusto saludarla. ¿Quién es esta muchacha que la acompaña? Es mi hija. ¿Es su hija por la que estuvimos orando? Sí, es mi hija. Y entonces se la presentó al pastor. Aquella muchacha la abrazó al pastor. Y dice el relato que aquella muchacha conoció a un cristiano ahí de la iglesia, que se casaron, tienen 3 hijos, abrieron una casa de bendición en su casa, y que es una gran evangelística, es una gran evangelizadora, gana almas para el Señor. Su casa es una de las más bendecidas, su esposo está feliz, y todo eso es porque alguien cambió la mente, tuvo un sueño y lo llevó a la luz. Por eso en esta mañana quiero decirte que Dios te llama para que tú no seas un cristiano común y corriente. Dios quiere que hoy salgas de aquí con una nueva mentalidad, que digas: yo soy un cristiano que vivo en la 4ª dimensión, en el mundo sobrenatural, en el mundo del Espíritu Santo, en el mundo de los sueños y de las visiones que Dios quiere que yo tenga. Ya no voy a vivir más en miseria, en pobreza, en enfermedad, en tristeza, ni en derrota, porque Dios tiene dominio en mi vida y sobre todo lo que me rodea. Por eso tú puedes dar órdenes a las circunstancias y a las situaciones, dar belleza a lo feo, orden a lo que está en caos, sanar a los enfermos y consolar a los que sufren. Dios te ha dado un poder para que tú sueñes y veas. Y lo que dice Joel: y daré visiones a los jóvenes y sueños a los ancianos. Dios tiene para ti hoy que tú veas en tu vida una vida transformada. Y yo sé que hay personas aquí en esta mañana que están sufriendo por causa de sus pecados. Están sufriendo, que saben que por causa de sus pecados van camino a la muerte. No queremos reconocer que vamos camino al infierno, pero la realidad es que vamos camino al infierno por causa de nuestro pecado y por causa de nuestra maldad. Pero Dios nos da la oportunidad hoy de ser salvos, de ser perdonados, de ser restaurados. Dios quiere que cambies esa visión, que tú sabes que vas camino a la muerte y que tú dices: es que no puedo cambiar, es que no puedo dejar esto. Sí se puede. Y di: sí se puede, sí se puede, porque el poder de Dios es más poderoso que el diablo.
Y en esta tercera dimensión, Dios me da la autoridad y el poder para vencer con su presencia, que es la cuarta dimensión espiritual en mi corazón. Por eso yo te invito en esta mañana para que le abras tu corazón a Jesús. Tú que estás aquí, cierra tus ojos. ¿Quieres la salvación? ¿Quieres el perdón de tus pecados? ¿Quieres la victoria sobre ese problema que has venido viviendo? ¿Quieres derrotar a Satanás? Eso es para los que todavía no conocen a Cristo. Pero también invito a todos aquellos cristianos que han caído en la provocación del diablo y que han tenido otra imagen de su problema, de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija, de su economía, de su salud. Cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia una nueva imagen de lo que ha sido un problema en tu vida y declara lo que ahora será una victoria. Por eso cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que mis pecados me llevan a la muerte, pero sé, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz por mí. Fuiste sepultado, pero resucitaste y hoy vives y estás aquí dándome la oportunidad de tener vida eterna. Señor Jesús, te abro mi corazón y te invito a entrar. Entra en mí, Señor Jesús. Cámbiame, transfórmame, lléname de tu poder. Señor, ahora yo me veo libre de pecado, en victoria y prosperando. Por eso hoy, Señor, te llamo a entrar a mi corazón. Te entrego mi vida y declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dale un aplauso fuerte. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Si alguien hizo esta oración por primera vez, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Quiero orar por ti. Levanta tu mano. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, alguien más. Voy a pedirles a los que hicieron esta oración, pasan al frente. Voy a orar por ustedes. No se queden en su lugar. Rápidamente pasen. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. Hay victoria. A donde tú me llames, Estás en victoria más ahora. allá de los El diablo ha sido derrotado. donde puedo estar. Tú estás bendecido, Dios te ama. No te dé pena, llora. Dios la bendice. Dios te ha dado victoria en esta mañana. Va a tener pura victoria en Cristo Jesús. Bendecido. Te felicito por tu decisión. Has cambiado de muerte a vida. Has pasado del fracaso a la victoria. Hoy estás en triunfo y vas a continuar. Dios la bendiga y la guarde. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Cierren sus ojos. Más allá de ¿Cómo se los llama? Padre, en el nombre de Jesús, Luis Cordero acaba de entregar su vida a tu Hijo Jesucristo. Me dicen que él tiene cáncer, pero hoy en el nombre de Jesús reprendo esta enfermedad en el cuerpo de Luis Cordero. Le ordeno este cáncer que salga de su cuerpo. Lo declaramos en salud y en victoria. Sano espiritualmente para vida eterna y sano físicamente. Padre, ponemos nuestras manos sobre su cuerpo y lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a estas damas y a estos caballeros.
Y declaro que sus vidas están prosperando y en victoria. Declaro que si alguno de ellos también está enfermo, hoy declaramos sanidad sobre su cuerpo. Padre, eres tú el que obra. Eres tú, Dios eterno. No somos nosotros, sino tu gracia en nuestras vidas, llevándonos a hacer lo que tú nos enviaste a hacer. Tú dijiste que oremos por los enfermos, que pongamos nuestras manos sobre ellos y serán sanados. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de maldición, todo espíritu de pobreza se va de sus vidas. Pero te damos gracias por la salvación, el perdón de pecados que nos has dado en Cristo Jesús. Todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Pongan potencia. Que tu espíritu venir sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de los lugares donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Declara conmigo, Señor Jesús, hoy te pido perdón porque he abandonado los sueños y las visiones que tú has declarado en tu palabra, que nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Hoy retomo, oh Dios, la visión de la prosperidad y de la victoria, de las bendiciones sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mis finanzas. Hoy declaro que estoy en victoria. Gracias, Señor Jesús, por bendecir mi vida. Me salgo de este lugar contento, glorificando tu nombre, levantando mis manos en gozo por Jesucristo. Amén.